Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios le bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Una vez más les saluda el pastor José Paulino en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos ustedes a una audición más de su espacio La Voz de Maranata. Deseo que el Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Quisiera en esta ocasión anunciarles a todos nuestros oyentes que estamos organizando un viaje hacia Israel, la Iglesia Maranata y los Pastores Paulino. Amén. Estamos organizando un viaje del 10 al 22 de febrero del 2026 hacia Israel. Si usted quiere viajar con nosotros con un precio muy cómodo, muy módico, pues solamente llámenos al 732-407-1038, 732-407-1038 y le daremos toda la información pertinente a este gran viaje hacia Israel. Estaremos visitando todos esos lugares emblemáticos que se mencionan en las Escrituras, como el Jardín de la Tumba, el Getsemaní. Estaremos yendo al Monte Carmelo, estaremos visitando el Monte de la Bienaventuranza, estaremos haciendo bautismos en el río Jordán, estaremos visitando también Masada, en fin, todos esos hermosos lugares que son muy enriquecedores para la fe. Si usted está interesado y quiere viajar con nosotros, puede llamarnos, que tenemos facilidades para el pago. 732-407-1038, viaje con nosotros a Israel del 10 al 22 de febrero del año 2026. Bien, amados, de inmediato quiero invitarles a abrir sus Biblias y compartir conmigo unos versos de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que el Señor añada bendición a su palabra en este maravilloso día. Nuestro tema en este día es: la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. Gloria a Dios. La resurrección es el acto mediante el cual Dios vuelve a reunir en una persona el espíritu, el alma y el cuerpo, los cuales fueron separados por un estado de muerte temporal. Gloria a Dios. Cuando alguien muere, pues definitivamente lo que acontece es que se separa el espíritu, el alma y el cuerpo. Por lo que definitivamente para que se efectúe una resurrección tiene que haber acontecido una muerte previamente. Gloria a Dios. Porque precisamente la resurrección es un milagro en el cual Dios vuelve a reunir el espíritu, el alma y el cuerpo que se han dispersado por medio de la muerte. Podemos decir, amados hermanos, que existe la resurrección temporal y la resurrección definitiva. En el caso de la resurrección temporal es cuando una persona, mediante un milagro divino, vuelve a la vida después de haber muerto, pero que más adelante regresa de nuevo a la muerte. Quiere decir que cuando alguien recibe el milagro de ser resucitado, pero más adelante vuelve a morir, entonces esa es una resurrección temporal. Y hay algunos casos en las Escrituras de algunos milagros hechos por el Señor Jesucristo y aún otros hombres de Dios, en los cuales Dios hizo el milagro de la resurrección, como por ejemplo el caso de Lázaro, que después de 4 días de muerto, el Señor se presentó a la tumba donde él había estado sepultado
Y la Escritura establece que el Señor llamó a Lázaro, le dijo, sal de la tumba, y Lázaro salió, de manera que ahí vimos un milagro de resurrección, pero una resurrección temporal, porque aunque Lázaro recibió la vida en ese momento, pero vemos que más adelante Lázaro enfrentó la muerte de nuevo, lo que indica que esa es una resurrección temporal. Y ha habido muchos casos más en los cuales se ha efectuado ese milagro. Alabado Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de una resurrección definitiva, no una resurrección temporal. La diferencia entre una resurrección temporal y una resurrección definitiva es que en la resurrección temporal la persona vuelve a morir, pero en la resurrección definitiva la persona no vuelve a ver muerte. Gloria a Dios. De manera, amados hermanos, que la resurrección de Cristo es una resurrección definitiva, porque Él jamás volverá a morir. Gloria a Dios. Aparte de que la Escritura establece claramente que en la resurrección temporal el cuerpo es natural, pero en la resurrección definitiva el cuerpo es espiritual. Cuando existe una resurrección temporal, la persona que vuelve a la vida vuelve con un cuerpo natural, similar al que tenía antes de morir. Pero cuando hay una resurrección definitiva, como en el caso de Cristo, y como la que esperamos nosotros cuando se efectúe la resurrección de los muertos, pues ese cuerpo no es similar al cuerpo que tenemos ahora, sino que tendremos un cuerpo espiritual. Gloria a Dios. Y la Escritura dice, 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Gloria a Dios. Vemos aquí claramente que la Escritura destaca la diferencia entre un cuerpo natural o un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Y precisamente eso es lo que establece la diferencia en cuanto a una resurrección temporal y una resurrección definitiva. Si la resurrección es temporal, el cuerpo que se recibe es natural. Pero si la resurrección es definitiva, el cuerpo que se tiene después de ser resucitado es un cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo fue la resurrección de Cristo? Pues la palabra del Señor y aún la misma historia dan testimonio de que la resurrección de Cristo no fue una resurrección temporal, sino una resurrección definitiva, porque la palabra establece claramente que Cristo ya no va a volver a morir. En Romanos capítulo 6, versos 9 al 10, dice la palabra del Señor, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria a Dios. Qué maravillosa la palabra del Señor, que nos habla de una manera muy precisa, muy clara. Es algo que nosotros debemos tener presente, es algo que no debemos olvidar, que Cristo, después que murió y después que resucitó de los muertos, ya Él no muere. La muerte no se podrá enseñorear más de Él. Alabado sea el Señor. Cristo entregó su vida y Cristo murió en representación de nosotros, porque efectivamente quienes merecíamos morir éramos nosotros, pero Cristo nos sustituyó, pagando el precio por nosotros, de manera que nosotros, bajo la representación de Cristo, también hemos muerto y también hemos resucitado. En Cristo nosotros morimos al pecado y en Cristo nosotros resucitamos al pecado. Bendito sea el Señor, resucitamos para una vida nueva. De manera, amados hermanos, que este acto de Cristo representa el hecho de que Él no vuelve a morir, porque su resurrección fue definitiva, pero también representa el hecho de que nosotros junto con Él hemos muerto y también hemos resucitado. Gloria a Dios.
La palabra del Señor en los evangelios nos dan detalles claros acerca de que Cristo Jesús no está en la tumba, que Él se levantó. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Alabado Dios. Aquí vemos que unas mujeres identificadas como las Marías, que fueron a ungir el cuerpo del Señor el primer día de la mañana, cuando llegaron, encontraron que la piedra estaba removida y que el cuerpo no estaba en el sepulcro. Ellas pudieron ver con sus ojos físicos que la tumba estaba vacía. Y dice la Escritura que aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Aquí, amados hermanos, encontramos como especie de un reproche que estos seres celestiales le dieron a las mujeres, porque le dijeron: ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y ciertamente, hermanos, este acto de estas mujeres refleja la ignorancia espiritual de muchas personas, que escuchando la palabra, que conociendo de la palabra del Señor, no retienen el mensaje de la palabra, porque estas mujeres seguidoras de Cristo, de seguro que habían escuchado al Señor cuando dijo que Él se levantaría el tercer día, de seguro que conocían las profecías que hablaban de que el Señor entregaría su vida, pero que se levantaría de entre los muertos. Sin embargo, ellas no tienen presente el mensaje del Señor y el mensaje de las Escrituras, sino que precisamente en el tiempo en que se debía cumplir el plazo para que Él resucitara, ellas llegan al lugar donde el Señor estaba sepultado para ungir su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces el ángel les reprocha ese acto de incredulidad y le dice: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Más bien un creyente que tuviera presente la palabra del Señor, que tuviera presente las profecías de las Escrituras que hablaban acerca de su resurrección, debería estar pendiente al momento en que el Señor se levantara, pero ellas no tenían eso pendiente. Y es lo que pasa con los religiosos tradicionales, y es lo que pasa con la gente que no tiene conciencia, que no tiene fe verdaderamente en lo que la palabra del Señor afirma, que busca al Señor, pero lo busca entre los muertos. No podemos buscar al que vive entre los muertos porque no lo vamos a encontrar. Él está vivo. Debemos buscarlo dentro de los vivos. Gloria al Señor. Y le dice los ángeles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios. Acordaos de que ya esto estaba predicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice la Escritura que eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Noten que aún los propios discípulos, al escuchar la noticia de estas mujeres de que ciertamente el Señor había resucitado, aún a ellos les parecía locura y no la podían creer. Alabado sea Dios. Qué maravilloso, hermano, poder entender que nosotros los seres humanos necesitamos estar adheridos al Señor, necesitamos estar humillados delante del Señor, necesitamos mantener una renovación diaria de contacto, de acercamiento a Dios, porque con facilidad se nos olvidan las cosas espirituales, con facilidad olvidamos las palabras, las promesas del Señor. Alabado sea el Señor. Estos discípulos
Aleluya. No podemos creer que caminaron con el Señor, que comieron con Él, que vieron sus milagros, que escucharon sus palabras cuando Él les advirtió que era necesario padecer, pero que Él se iba a levantar. Y ahora pues ellos no pueden creer las palabras que estas mujeres están explicando cuando ellas mismas fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Bendito Dios. Pero dice la Escritura, amados hermanos, que entonces Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Aleluya. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quiere decir que Pedro a lo mejor no le dio mucho crédito a las palabras de las mujeres, no lo creyó del todo, pero al menos corrió hasta el lugar para ser un testigo ocular. Y dice la palabra que cuando llegó solamente vio los lienzos dentro del sepulcro. Quiere decir que Cristo no estaba en la tumba, que ante los ojos de Pedro él pudo notar, estuvo maravillado al ver que la tumba estaba vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera encontramos muchos relatos de las Escrituras que hablan de una manera detallada sobre el hecho de que el Señor resucitó. Así que nosotros los creyentes no tenemos duda de que ciertamente nuestro Señor vive. Y es uno de los mensajes más poderosos que podemos comunicar a esta humanidad, que nosotros servimos a un Cristo vivo y de poder, que nosotros creemos en un Cristo resucitado y que ese Cristo resucitado tiene todo el poder y toda la autoridad para cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos y amados amigos, la resurrección de Cristo impactó de manera poderosa la fe cristiana. Gloria a Dios. De manera que esta resurrección de Cristo y su impacto tiene varias connotaciones que favorecen nuestra fe, como por ejemplo, selló su victoria contra la muerte y Satanás. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo fue un sello que identificó que Él tiene victoria, que Él tiene autoridad sobre la Satanás y sobre la muerte. Gloria a Dios. Estos dos que atacan, que persiguen y que arruinan muchas vidas. Satanás, con sus malas acciones, con sus malas intenciones, lastima y doblega a muchos seres humanos y los conduce al fracaso, al dolor, a la nostalgia, a la tristeza. Alabado sea el Señor. Y a la vez Satanás utiliza mucho el aguijón de la muerte para perseguir y para doblegar y para atemorizar a la humanidad. Debo decirte, mi amigo que me escucha, que Jesucristo nuestro Señor tiene autoridad sobre Satanás y tiene autoridad sobre la muerte. La resurrección de Cristo demostró que Cristo tuvo victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y la Escritura lo afirma en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo participó de carne y de sangre, así como nosotros, para destruir por medio de la muerte. Aleluya. El Señor tomó un cuerpo como el de nosotros y entonces entregarlo en muerte para entonces levantarse de la muerte y a través de esa muerte y esa resurrección destruir a la muerte, pero también destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, que dice la Escritura que esto es al diablo. El Señor destruyó a Satanás, destruyó su imperio y destruyó su dardo mortal que es la muerte. Aleluya, para librar a todo lo que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbres durante toda la vida.
Quiere decir que todo aquel que reciba a Cristo Jesús, todo aquel que acepta la oferta salvadora de Cristo, que acepta el señorío de Cristo en su vida, también recibe autoridad sobre Satanás y sobre la muerte. No debemos temerle a Satanás, pero mucho menos debemos temerle a la muerte. Podemos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, porque el Cristo nuestro, el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo en que nosotros creemos, aquel que es nuestro Dios y Señor, derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, el cual es Satanás, por medio de su resurrección. En segundo lugar, amados hermanos, la resurrección de Cristo lo autoriza para ofrecer vida más allá de la muerte. Por el hecho de que Cristo resucitó, por el hecho de que Cristo venció la muerte, por el hecho de que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte y el que propina muerte en los seres humanos, entonces Él tiene autoridad para ofrecer vida más allá de la muerte. Aleluya. La palabra del Señor dice en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabra del Señor. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor está estableciendo claramente que creer en Él, que vivir en Él, es el antídoto contra la muerte. Y que aun cuando nosotros seamos alcanzados por la muerte física no será el fin de nuestra vida, sino el comienzo de la vida verdadera. Aleluya. Porque después de la muerte física, el Señor ofrece una vida que no terminará jamás. Yo soy la resurrección y la vida. Por ser la vida, mi vida no muere. Por ser resurrección, al que muere le doy vida. Gloria a Dios. El que cree en mí, aun estando muerto físicamente, vivirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte no puede enseñorearse de aquellos que creemos en Jesucristo. Ahora la pregunta es para todos nosotros, como se la hizo el Señor a Marta. ¿Tú puedes creer esto, amado hermano? Amado amigo que me escucha, ¿puedes tú creer en esta verdad de Jesucristo? ¿Puedes concebir en tu espíritu que si crees en Cristo Jesús no morirá eternamente? La muerte no te puede lastimar. Gloria a Dios, porque hay vida más allá de la muerte física en Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el único que puede ofrecer vida más allá de la muerte, porque Él venció la muerte. Gloria a Dios. En tercer lugar, amados hermanos, la resurrección de Cristo fue una confirmación de su origen divino, ya que Él lo profetizó antes de que aconteciera. Mateo 12, 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Alabado sea el Señor. Con esta expresión, el Señor una vez más profetiza y declara que ciertamente Él estaría en el interior de la tierra durante 3 días y 3 noches. Estaba anticipando lo que le iba a acontecer. Él estaba profetizando el tiempo que estaría sepultado y que ciertamente entregaría su vida por un tiempo limitado, lo que nos indica claramente que su origen es un origen divino, tenía autoridad, mostró venir del cielo, tal como lo enseña la Escritura. No solamente fue Dios, sino también fue hombre, aunque mucha gente no pudo concebir, no pudo entender, no pudo aceptar que Dios estuviese habitando entre los hombres. Aún en la actualidad hay miles y millones de personas que todavía no pueden entender, no pueden concebir esta verdad, pero la resurrección de Cristo confirmó que Él no solamente era hombre, sino también que era Dios y hombre. Gloria al Señor. Amados hermanos,
Dice la palabra del Señor en Mateo, que acabamos de leer, que ciertamente Jesucristo tenía pleno control de todo lo que le iba a acontecer. Nada de lo que aconteció en la vida del Señor aconteció de manera fortuita, sino que Él tenía pleno control. Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él sabía exactamente en qué momento iba a entregar su vida, de manera que a Él no le quitaron la vida, sino que Él la entregó. Gloria a Dios, porque evidentemente Cristo no se origina al nacer de María, sino que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, simplemente que vino a tomar cuerpo para llevar a cabo esta obra redentora en favor de todos nosotros, de manera que Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, demostró tener un origen divino, gloria a Dios. Pero lo más impactante para nosotros como creyentes, amados hermanos, es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. Gloria a Dios, porque si el Señor no hubiese resucitado, la fe de nosotros no tendría sentido, no tendría valor. El apóstol Pablo, enfrentando a los incrédulos que no creían en la resurrección, le decía, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Gloria a Dios, el Señor a través del apóstol Pablo está enfrentando a las personas de aquel tiempo que no creían en la resurrección, y el apóstol Pablo dice, si la resurrección no es posible, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, somos hallados falsos testigos. Estamos hablando de una cosa que no tiene valor, que no tiene sentido. Si Cristo no hubiese resucitado, tal como ustedes dicen, más ahora, dice el apóstol, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oh, maravillosa palabra del Señor. Nuestra fe tiene valor, nuestra fe es segura, nuestra fe tiene asidero, porque Cristo se levantó de la tumba, porque Cristo resucitó. Nuestra predicación tiene fundamento. Podemos seguir creyendo, podemos seguir predicando, podemos seguir comunicándole al mundo que no es necesario mantener la vida de muerte y de pecado, la herencia adámica, porque así como el pecado entró por Adán, y por el pecado entró la muerte, pues también por Jesucristo entró la vida, entró la resurrección de los muertos. A través de Jesucristo, todo ser humano puede volver a una vida nueva en Dios. A través de Jesucristo, todo aquel que muere en Cristo físicamente tiene la esperanza de que resucitará para una vida eterna. Alabado sea el Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán, quiere decir porque así como mueren y permanecen en muerte las personas que permanecen en el nacimiento adámico, en la naturaleza carnal, pues así de la misma manera los que vienen a Cristo, los que permanecen en Cristo, también serán vivificados. De manera que ahí están esas dos alternativas. ¿Qué tú prefieres? ¿Vivir la vida de muerte, la vida de pecado, en desobediencia a Dios, conforme a la naturaleza adámica? ¿O prefiere venir a Cristo para recibir la nueva naturaleza y obtener la vida eterna en Cristo Jesús? Así que, mis amados hermanos, mis amados amigos, la fe nuestra tiene valor. La fe de nosotros está garantizada. No creemos a ciegas, porque Cristo se levantó de los muertos. La tumba está vacía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo el pastor José Paulino. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.